Entonces, la idea de hoy es arrancar hablando de diseño de bytecode, porque escribir el bytecode requiere escribir código, implica que lo tenemos que haber diseñado, o podemos ir diseñándolo mientras lo vamos implementando, eso no es un problema, pero la idea es presentar algunas variantes, y vamos a presentar solo un bytecode que es basado en un stack, ¿sí? en una máquina de pilas, lo que uno llama. O sea, hay dos implementaciones, grosso modo, que uno podría distinguir. Hay máquinas de pilas y máquinas de registros. Si quieren ver máquinas de registros, miren el paper de Lua que puse en el canal de compiladores, que básicamente da un diseño potencial de una máquina de bytecode para una máquina de registros y habla un poquito de la diferencia entre ambas y esas cosas. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de esto, quizás en algún otro día podemos rápidamente hablar del otro y cuáles son ventajas y desventajas diferentes. Bueno, para arrancar a hablar del bytecode basado en pilas, bueno, el bytecode es código binario que la máquina virtual va a entender, ¿sí? Entonces, primero yo voy a introducir muy rápidamente qué es una máquina basada en una pila, que es algo que ya discutimos un poquito la semana pasada. Por ejemplo, si tenemos este cacho de código 3 dividido a más b, y al resultado de eso yo le pido el ceiling, que es básicamente redondear para arriba, ¿sí? Mi máquina basada en una pila va a usar una pila para manejar el estado de la ejecución, ¿sí? Entonces, si yo tengo un intérprete ST, yo sé que tengo que empezar a interpretar. Lo primero que realmente se va a interpretar es el 3, después se va a interpretar el A, después se va a interpretar el B, después se va a interpretar el más, después se va a interpretar la división, y al final de todo, una vez que la división esté resuelta, tengo que resolver el ceiling, ¿sí? O sea, vamos a estar recorriendo el arbolito es un deep first post order, ¿sí? Bueno, entonces, si yo tengo una máquina en pilas, ¿qué quiere decir? Es que lo que quiere decir es que cuando yo voy a generar valores en mi máquina, por ejemplo, el 3, quiere decir que como voy a generar un operando, lo voy a tener que pushar a una pila, y voy a tener operaciones que van a consumir elementos de la pila para poder operar en ellos. Vamos a ir con un ejemplo directo. O sea, en este caso, si yo empiezo a ejecutar, el 3, la ejecución del nodo 3 va a pushear el 3 a la pila, y después vamos a saltar al nodo A. Ejecutar el nodo A implica pushear a la pila el valor de A, de la variable A, que en este caso, por ejemplo, podría ser 17. Una vez que evaluamos A, tendríamos que evaluar B. Entonces pushamos el 42 a la pila. El 42 es el valor de B, suponiendo. Ahora, una vez que ya pusheamos esos tres valores, tenemos que evaluar el más. Si yo evalúo el más, lo que va a hacer el más es consumir dos valores de la pila y va a pushear el resultado de esos dos valores a la pila. O sea, consumió el 17 y el 42 y pusheó un 59. Ahora lo que nos queda es evaluar la división. Entonces, la división, de nuevo, va a ser algo muy parecido que la suma. Va a popear de la pila dos elementos, el 3 y el resultado del más, que es el 59, y va a aplicar la división y va a pushear el resultado a la pila. Y el ceiling lo que hace es popea, como tiene un solo argumento, que es el receiver, de hecho es una operación con un solo operando. Entonces, popea el elemento de la pila, que va a ser el receiver del mensaje, va a resolver el ceiling, que va a ser un envío de mensaje, y después va a pushear a la pila el resultado, que va a ser un número, ¿sí? O sea, hasta acá esto no es nada nuevo, es más o menos lo que veníamos viendo, salvo que le agregué, formalicé un poquito esta pila, ¿sí? Que la habíamos discutido un poco la vez pasada. Y también cosas que ya sabíamos. Para poder evaluar una ST, lo que tenemos que hacer es un post-order deep first del árbol, ¿sí? Tenemos que recorrer el árbol en un orden especial. En una máquina de pilas, lo que va a pasar es que el estado de la ejecución lo vamos a ir guardando en la pila, y en las operaciones se van a compartir los datos sobre los cuales tienen que aplicar las operaciones a través de la pila. O sea, el más lo que va a hacer es consumir dos valores que fueron generados previamente por otros dos nodos en el árbol.
Y ese consumir valores tiene que sacarlos de la pila para poder operar. Entonces, las distintas operaciones se van a comunicar a través de la pila. Bueno, hasta acá todo bien. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de bytecode hoy? Y porque, pues, si yo quiero tener un intérprete de ST en una máquina virtual, en general lo que va a pasar es que necesitamos tener una implementación de una ST en una máquina virtual, lo cual quiere decir que tengo que poder modelar todos los nodos, tengo que tener potencialmente un parser, o tengo que poder serializar y deserializar los ASTs también. Lo cual hace que sea un poco burocrático, que sea una representación un poco gorda, vamos a decir, y que decodear las instrucciones va a ser un poco caro, porque básicamente tenemos que ir saltando entre los distintos nodos del árbol para poder ejecutar. O sea, como vieron, nosotros ejecutamos en el orden 3, A, B, más, dividido, ceiling, pero para llegar al A, desde el 3, tenemos que pasar por la división y por el más. O sea, el caminito que tenemos que seguir en el grafo implica que tenemos que hacer un montón de operaciones para llegar hasta la próxima operación a decodear, ¿sí? Entonces, eso haría que sea, en un intérprete de AST un poco naif, sería caro decodear instrucciones. O sea, saber cómo tiene que ejecutarse una instrucción. Entonces la idea es introducir bytecode. ¿Qué es lo que hace el bytecode? Básicamente es un código lineal, como si fuese el código máquina, pero que va a estar ya basado en una pila. Entonces la idea es poder traducir de un arbolito como a la izquierda, algo como a la derecha. Y si se fijan, lo que hace el código de la derecha va a ser exactamente las operaciones que nosotros hicimos previamente, pero primero, el acceso a la pila es explícito. O sea, antes teníamos un nodo que era un 3 y nuestro intérprete sabía que cuando evaluaba un 3 tiene que pushear algo a la pila. Bueno, en la representación de la derecha tenemos una operación que explícitamente dice voy a pushear un 3 a la pila. Y además, fíjense que ya está el orden en el que tengo que resolver los nodos, ya está resuelto a la derecha. Entonces, básicamente el compilador de bytecode lo que va a hacer es resolver un montón de cosas que son costosas de hacer en runtime. Nada más. Ya resuelve el orden de ejecución de las cosas. Para mostrarlo, no sé si, bueno. Entonces, básicamente esto es lo que lo estaríamos transformando en pushear un 3, pushear una A, pushear el valor de B, pushear, enviar el mensaje más, enviar el mensaje de división y después enviar el mensaje ceiling, ¿sí? De nuevo, lo que vamos a tener en el bytecode es que cada operación del bytecode, cada instrucción, lo que va a hacer es producir o consumir valores del stack, un poco como lo estamos haciendo en el intérprete con el stack. El intérprete de ST con stack hace lo mismo, pero lo hace de manera implícita, este lo hace de manera explícita. Tiene como ventaja que se puede representar de una manera compacta y que ya es lineal, no tenemos que estar saltando de un lado para el otro. Básicamente, cuando tenemos un código en bytecode, la ejecución va a caer de una instrucción a la próxima, automáticamente. O sea, si yo quiero saber cuál es la próxima instrucción, básicamente es sumar hay que sumar un numerito con puntero, nada más. Para mostrar un ejemplo, para ver que hace exactamente lo mismo, si yo empiezo ejecutando un push 3, eso pusheo un 3 al stack, después pusheo el valor de A, que es un 17, después pusheo un valor de B, que es 42, después envío el mensaje más, que consume los dos valores que están pushados en la pila, los suma y pushea la suma, lo mismo con la división, y después el ceiling. Es exactamente el mismo orden que estamos antes. Ahora, el bytecode que yo les estoy mostrando a la izquierda es una representación que es lisible por humanos, por personas. En realidad lo que va a pasar es que el bytecode va a estar representado de una manera binaria y nosotros tenemos que decidir cómo van a estar encodeados esos bytecodes. Tenemos que decidir cuál va a ser la representación. Entonces, por ejemplo, uno podría tener esta representación de la derecha donde el push 3 es el 17, la variable A es el 32, el push B es el 33 y así sucesivamente. Los números que puse a la derecha son completamente arbitrarios, ¿sí? Acá no me tomen en serio en este slide. Pero es solo para ilustrar el hecho de que hay que encodear en cierto sentido, en algo binario.
¿Cómo se hace este encodeo? Y lo primero que hay que saber es que cada instrucción, cada tipo de instrucción, cada tipo de bytecode va a tener un código, un opcode o un código de operación en particular. Por ejemplo, vamos a tener instrucciones push, o vamos a tener que tener instrucciones send, o vamos a tener instrucciones pop. Pueden crear las instrucciones que ustedes quieran y que les convengan para su lenguaje, obviamente. Pero bueno, vamos a hablar de opcode como un identificador de instrucción. Y podemos tener, por ejemplo, cuando vamos a decir cómo diseñamos nuestro bytecode y cómo encodeamos este bytecode, podemos decir, por ejemplo, que todos los opcodes pueden tener el mismo tamaño, o podemos tener opcodes que tengan distinto tamaño, que tengan un tamaño variable. La ventaja clara que yo veo de esto es que si todos los opcodes tienen el mismo tamaño, y yo decidí que todos ocupan siempre n bytes, hay algo que sería muy fácil de hacer, que es decompilar el bytecode, por ejemplo. Porque yo puedo agarrar en cualquier lugar de mi bytecode, yo puedo saber cómo decodear esa instrucción. A partir del momento donde los bytecodes tienen tamaño variable, en realidad depende de dónde arrancó el bytecode, si lo puedo decodear o no lo puedo decodear. Porque quizás el lugar donde yo esté mirando puede llegar a ser un bytecode, puede estar en la mitad de un bytecode. Una cosa importante es que los bytecodes tienen que no ser ambiguos, porque el intérprete de bytecode va a leer un opcode, va a leer el 17 y va a tener que poder saber cuál es la instrucción que está relacionada con ese 17. Entonces, ¿qué quiere decir 17? Y bueno, eso es el intérprete de bytecode que va a decir. Hasta acá, bastante sencillo. La parte quizás más complicada de representar en bytecode, o para aquellos que nunca escribieron un compilador, es que vamos a tener que de alguna manera representar el control flow, el flow del flujo de control. En particular, cuando hablamos de flujo de control, estamos hablando de los condicionales y de los bucles, ¿sí? Las iteraciones. ¿Por qué? Porque lo que hacen los bucles y los condicionales, los if, van a modificar el orden en que vamos a ejecutar las instrucciones. O sea, antes yo les dije, en un bytecode, como el bytecode es lineal, la próxima siempre ejecuta la instrucción y va a la siguiente, y así sucesivamente. La instrucción siguiente es la de abajo. Salvo si tenemos alguna instrucción que necesita cambiar el flujo de control. Entonces, en general en bytecode, cuando estamos ya a este nivel, la manera más común de representar el flujo de control, de cambios de flujo de control, va a ser teniendo jumps o gotos, ¿sí? Vamos a tener en general dos tipos de gotos que van a ver cuando lean bytecode de otras máquinas virtuales. Vamos a tener dos gustos. Vamos a tener jumps condicionales y jumps no condicionales. Un jump condicional quiere decir que va a jumpear si hay alguna condición que se cumple, y el no condicional va a jumpear siempre. Y con estas dos herramientas vamos a poder modelar cosas mucho más complejas. Ahora vamos a mostrar un par de ejemplos. Unas cosas que hay que tener en cuenta es que cuando estamos diseñando el bytecode, es que nuestros jumps pueden tener un program counter. O sea, cuando uno hace un jump, lo que vamos a hacer es, vamos a decir, yo quiero saltar a tal instrucción, por ejemplo. Entonces, eso se puede representar de dos maneras. Se puede representar como un salto a una instrucción de manera relativa. Por ejemplo, yo quiero saltar a la instrucción que está 10 bytes después de la mía, después de esta instrucción. O puede ser algo absoluto, quiero saltar a la instrucción que está en la posición 55. Y eso ustedes van a decidir cómo quieren hacerlo, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Y en general, cuando vamos a hacer bucles, vamos a usar jumps condicionales y no condicionales, pero que van a ir para atrás, ¿sí? Estos jumps en general los vamos a llamar back jumps o backward jumps. Y es muy importante, se lo digo nada más porque es importante saberlo, porque a veces hay optimizaciones y hay cosas que pueden llegar a pasar, que van a depender, que van a querer detectar si un jump es un back jump o no, y van a hacer cosas distintas según si es un jump o un back jump.
o sea, un jump forward, un jump hacia adelante, un jump hacia atrás, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo representamos un if? Muy fácil. Si yo tengo el if a la izquierda, es if, una condición, ejecuto A, si no ejecuto B, y al final ejecuto C. Lo que voy a hacer es pushear. Lo primero que hay que hacer en el bytecode es pushear el resultado de la condición, que va a ser un true o un false, por ejemplo. Y después vamos a, si es falsa, si esa condición es falsa, hay que ejecutar B. Entonces vamos a saltar a donde está B. Por ejemplo, acá yo lo hice con instrucciones, los jumps son absolutos. Entonces acá es salto si es falso al 5. Y el 5 es el código de B. Si no salto, voy a seguir ejecutando con la instrucción 3, que es el código de A. Y después, cuando yo ejecuto, después de haber ejecutado el código de A, tengo que saltearme el código de B. Porque como tengo una representación lineal, lo que va a pasar es que el código de A va a seguir, del código de B va a seguir al código de A. Entonces tengo que poder saltarlo por arriba. Entonces por eso en la instrucción 4 tenemos un jump que va a saltar al 6, que es el código de C. Y si se fijan, si vine por el jump false y ejecuté el código de B, no necesito tener otro jump para ejecutar el código de C, puedo directamente continuar la ejecución normalmente, ¿sí? Esto obviamente es un ejemplo de un bytecode donde yo decidí que mis jumps van a jumpear si tengo false o true. Si ustedes quieren, podrían tener jumps con condiciones más ricas. Por ejemplo, jump greater than, jump lower than y cosas del estilo. O sea, jumpear sí es más chico que. Obviamente, agregar la riqueza al bytecode va a tener ventajas por un lado y desventajas por el otro. Vamos a poner algunas complejidades en otros lugares. Nada más. Bueno, entonces, ¿cómo representamos un loop con una estructura muy parecida? Y, por ejemplo, si yo tengo un while condición, mientras la condición se cumpla, tengo que ejecutar A, y cuando salgo del while, tengo que ejecutar el B, ¿sí? Lo importante del while es que la condición la voy a ejecutar en cada bucle, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que la condición en general es lo que vamos a llamar la cabeza del bucle, ¿sí? Y cuando yo decido que tengo que seguir en el bucle, tengo que volver a la cabeza del bucle para volver a ejecutar la condición cada vez. Entonces, esto se puede traducir, por ejemplo, en mi bytecode imaginario. Yo pusheo la condición, que va a ser true o false. Después, si es falso, salgo del bucle y salto al 5, donde voy a tener el código de B y el resto de mi código. Y si no, voy a ejecutar el código de A. Y después de ejecutar el código de A, vuelvo para atrás, tengo un backjump. El backjump lo que va a hacer es volver al lugar de la condición donde debería volver a ejecutar la condición. Y después volver a chequear. Si es falso, salgo, y si no, ejecuto A. Y así sucesivamente. Hasta ahora, estos son básicamente las bases de cómo representar control flow en bytecode o en código lineal, digamos, más generalmente. Otro aspecto que también nos puede interesar cuando estamos diseñando bytecode es que vamos a tener familias de bytecode. Por ejemplo, el push. Push puede ser muchas cosas distintas. Por ejemplo, podríamos tener la push constante. Vamos a tener la instrucción push constante 1, push constante 2, o push un string. También podríamos tener push el valor de una variable. Entonces vamos a tener distintas instrucciones que van a ser muy similares, que van a hacer cosas casi lo mismo, pero quizás uno puede decir, quizás esto debería ser un parámetro de la instrucción, ¿sí? Entonces, pensando en eso, quizás uno puede agarrar y pensar, esto en realidad, yo tengo una instrucción push que tiene un parámetro. Y entonces, esto se puede implementar de distintas maneras. Por ejemplo, uno podría decir, tengo un byte que podría representar que estoy en la instrucción push, y después otro byte que dice cuál es el tipo de cosa que estoy pusheando, o cuál es el valor que estoy pusheando.
Y también podría tener, si no, si yo quisiera compactarlo, si yo sé, por ejemplo, que voy a tener no más de 32 bytecode distintos, más de 32 familias de bytecode distintos, yo podría decir 5 bits de mi byte podrían tener el opcode, que va a indicar si es un push u otra cosa, y 3 bits podrían alcanzarme quizás para el parámetro, por ejemplo. Obviamente cada uno de estos encodings va a tener limitaciones, porque si yo tengo 3 bits quiere decir que no podría tener más de 8 parámetros distintos. Y bueno, eso es lo que un poquito hay que ver cuáles son los límites de cada implementación. Eh, Además de eso, bueno, no está acá, pero una cosa que puede pasar es que de pronto van a tener instrucciones que se parecen un poquito, pero en realidad son muy distintas. Por ejemplo, pushear una constante no es lo mismo que pushear el valor de una variable. Porque pushear una constante es algo que es constante, que es siempre lo mismo. Y pushear el valor de una variable depende de su stack de ejecución, en realidad. Cuál es el valor de una variable en el stack. Entonces, quizás eso en realidad, la instrucción es push, pero en realidad quizás son dos familias de instrucción distintas. Además de eso, una cosa que uno podría pensar es que, por ejemplo, uno puede tener bytecodes más genéricos y bytecodes más específicos. Acá ya pensando en cómo optimizar los bytecodes. Yo les tiro un montón de información, después les voy a pasar las slides, pero es básicamente para tener un pantallazo de las cosas que uno podría pensar cuando uno está diseñando bytecodes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy leyendo una variable, yo quiero la variable A. Yo sé que cómo se resuelve el nombre de una variable es, por ejemplo, yo podría implementarlo con una cadena de scopes. Obviamente, ese caminar la cadena de scopes es caro. Yo camino la cadena de scopes para decir, la variable es una variable de instancia, es un atributo de un objeto, del receiver. Entonces, una de dos, yo podría decidir hacer eso a la ejecución y hacerlo en mi intérprete, o en este momento donde yo estoy haciendo un compilador, podría decidir de mover cierta información al bytecode y de tomar las decisiones durante la compilación. Entonces yo podría tener una instrucción, léeme la variable tal, y que después el intérprete se encargue de hacer el lookup en la cadena de scopes hasta encontrar el lugar donde la variable está definida y leerla correctamente. O podría tener varios bytecodes específicos, por ejemplo, léeme una variable local, léeme un field de un objeto, o léeme una global, por ejemplo. Podríamos tener un montón de bytecodes diferentes según cada tipo, y después decidir cuál instrucción específica uso en la compilación. Y entonces, en realidad acá lo que estamos haciendo es mover la cadena scopes del intérprete al compilador. Obviamente eso lo que va a hacer es que de pronto mi compilador va a ser un poco más complejo, pero mi intérprete va a ser un poco más simple. Y un intérprete más simple también quiere decir que quizás un intérprete puede ser más rápido. Bueno. Otra cosa que es importante, que es bastante vamos a decir, rompe cocos, es que en general cuando uno va a hacer un formato binario, si yo, por ejemplo, quisiera hacer como Java, y quisiera compilar un punto Java y generar un punto class, al final mi punto class no tiene solo el código de mis métodos, tiene además metadata. Y esa metadata lo que va a agregarme es, por ejemplo, me va a agregar información, en realidad acá empieza un método y acá termina un método, o acá empieza una clase y acá termina una clase, en el caso que yo pudiese tener varias clases por archivo. También podría poner, por ejemplo, información como los literales, que ahora les voy a contar muy rápidamente también, en la slide que sigue. O sea, la estructura del programa hay que encodearla en cierto sentido también en el archivo. Eso si yo decidiese hacer que un archivo puede tener un montón de cosas. También lo que podría hacer es decir que un archivo tiene solo un método, y en ese caso no necesitaría toda la metadata esa, y quizás lo podría hacer con convenciones de nombres en los archivos, qué sé yo. Acá de pronto estamos ya pensando en cómo serializar un programa,
y no solo cómo serializar el código. Fíjense, por ejemplo, en el ejemplo de la derecha, yo tengo una clase persona que tiene adentro un método que va a sumar 3, y adentro, entre el begin y el end method, ahí tengo mi bytecode real. Ahí tengo mi push constant, mi send y un bytecode return que implica un return. ¿Sí? Esto también lo que quiere decir es que de pronto hay que tener cuidado cuando uno diseña cómo tiene que encodear las cosas estas para que no clashen con los bytecodes, porque después cuando uno va a tener que leer este formato, al final es un formato binario simplemente, y uno no quiere tener conflictos cuando está leyendo las cosas. Además de, por ejemplo, las clases y los métodos o esos marcadores, uno podría querer agregar los literales. ¿Qué son los literales? Y cuando yo, por ejemplo, en un método estoy referenciando, ya ustedes lo vieron en el ST, cada vez que tengo un objeto que está, un nodo que representa una especie de constante, por ejemplo la constante 1, un string que está usado directamente en el código, eso es lo que llamamos un literal. ¿Por qué? Porque está literalmente en el código. Lo voy a decir así, muy informalmente. Y entonces esos literales nos los tenemos que guardar en algún lado cuando estamos compilando. Porque después cuando yo cargue el código en la máquina virtual, voy a tener que poder acceder a esos valores. Entonces, por ejemplo, una posibilidad es hacer una tabla de literales. Y entonces yo cuando escribo mi método lo que hago es genero una tabla de literales que va a tener el literal 1 es un string, el literal 2 es un float, el literal 3 va a ser otra cosa y así sucesivamente. Y después voy a tener instrucciones específicas como pushea el literal 1, pushea el literal 2 y así sucesivamente. Donde 1 y 2 son los índices en la tabla. ¿Sí? Esto también permitiría tener este tipo de diseños permite, por ejemplo, también compartir literales entre distintos métodos o hasta en el mismo método y así sucesivamente. Esto es un posible diseño. Después uno también podría pensar esta tabla. Yo tengo una tabla por método, o tengo una tabla por clase, o tengo una tabla por programa. Si mi granularidad de compilación podría ser más grande, podría compartir una tabla de literales entre varios elementos del lenguaje. También una cosa que es alternativa a esto, no lo dije, no tengo un slide para eso, pero si yo no hiciera esto, eso quiere decir que yo tendría que encodear mis literales al ladito de la instrucción. O sea, mi push literal debería tener el string, por ejemplo, ahí. Y eso quiere decir que de pronto mi bytecode podría ser más complejo de decodear. Algunas optimizaciones típicas, antes de terminar, nos quedan 2 slides de esto, es que a veces cuando uno empieza a ver cómo se compila el lenguaje, uno empieza a ver regularidades. Entonces uno dice, mirá, el 90% de mis programas tiene un push-through en algún lado. Bueno, o tengo un montón de push-through en mi programa. Entonces, quizás uno podría decir, yo podría compactar mi bytecode para hacerlo más chico en términos de tamaño a veces, por ejemplo, reemplazando algunas instrucciones genéricas como push constant true por una instrucción más específica como push true. Lo que haría el push true es que de pronto mi máquina virtual conoce el true, y el push constant true yo podría haberlo hecho como un literal. Ahí hay distintas... o sea, lo que haría el push true es que sería más cortito, podría tener un bytecode que sería más corto de encodear porque no tendría un parámetro, lo cual haría que mi bytecode sea más chico en general, pero le agrega ciertas constraints al intérprete o a la máquina. Después también lo que va a pasar es que uno podría, por ejemplo, tener bytecodes que combinan secuencias comunes. Entonces, por ejemplo, si yo sé que tengo en mi programa un montón de casos donde yo hago un store, que es un store es guardar una variable, hacer una asignación, por ejemplo. Hago un store y un pop. Y eso, si yo sé que estoy haciendo eso todo el tiempo, entonces quizás podría tener una instrucción específica para tener un store and pop que sea más compacto, o un return true
para cambiar, para reemplazar un push through return top, por ejemplo. ¿Sí? La ventaja de este tipo de combinar bytecodes es que no solo vamos a reducir el programa en tamaño, pero también va a tener como consecuencia que va a poder ser un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque eventualmente, cuando vamos a hablar de performance en algún momento, yo les voy tirando algunas migas, pero una de las cosas que más le duele al intérprete es el decodeo de instrucciones. ¿Qué quiero decir por decodeo? Es que él va a leer la instrucción 17 y va a querer saber cómo ejecutar esa instrucción 17. Entonces, de hecho, el decodeo arranca antes, primero tiene que fechar la instrucción, primero tiene que acceder al 17, tiene que agarrar la instrucción siguiente, y después tiene que saber, el 17 es push through, ok. Todo eso es trabajo que no me suma realmente, no es el trabajo que yo quiero hacer, eso es algo que el intérprete necesita hacer para poder seguir ejecutando. Pero lo que yo quiero en realidad es que mi intérprete pushee un true, no quiero, el resto es boilerplate, vamos a decir. Entonces, ahí es donde después vamos a entrar a compilación en código máquina, donde vamos a, al final, reducir al máximo posible ese overhead de decodeo de instrucciones. Y si no, tienen alguno de los papers que yo puse en la parte de compiladores que hablan de distintas técnicas bajo nivel para poder hacer eso sin necesidad de tener un compilador JIT. Para resumir, y estoy en 30 minutos, una forma muy fácil de tener un código más sencillo en la máquina virtual es usar bytecode. En general, la mayoría de las máquinas virtuales van a usar un bytecode basado en un stack, como es básicamente lo que usa hoy la máquina virtual de Java, la máquina virtual de .NET, la de Faro, Smalltalk, no sé. Si me tiran alguna... Lua, por ejemplo, usa una máquina basada en registros, pero no es lo más común. El bytecode en general, entonces, es una representación lineal, es compacta, o es fácil de generar una representación compacta, binaria de eso. La ejecución lo que tiene es que cae de una instrucción a la próxima, no teniendo que saltar de un lado para el otro, va a hacer que sea más barato de ejecutar que una ST. Cuando queremos alterar el flujo de control, vamos a tener, por ejemplo, vamos a depender de jumps. Esto debería ser un relay o no un reply. Con eso podemos, por ejemplo, ejecutar condicionales o loops. Y después lo que va a pasar es que vamos a tener que jugar cómo diseñamos ese bytecode para saber dónde vamos a poner la complejidad. Queremos poner complejidad en el compilador o en el intérprete. Cómo queremos poner la metadata, queremos compactar un poco el bytecode para que sea más rápido acá o más rápido allá. Bueno, hay un montón de trade-off a decidir y a jugar. ¿Preguntas? No, al final, bueno, solo para responder a Matías, todo es un for unif, no, todo es un jump. Claro. Depende del nivel que lo pienses. Bueno, no sé si quieren que hable rápido de compiladores. Va rápido Sí, puede yo quería meter un pequeño comentario. Y dale, que me viene bien con lo que había dicho Mati. En realidad, depende, ahí es donde depende mucho el análisis que vos tengas de tu programa. Un poco Guille lo dijo. Y de cuánto esfuerzo le quieras hacer, digamos, en la etapa de compilación a bytecode. Porque podrías, por ejemplo, si tu programa tiene mucho for o tiene estructuras específicas para recorrer listas, por ejemplo, podrías tener bytecode específico que haga eso. Entonces, de esa manera, vos podés tener un bytecode mucho más que siga más la semántica de tu lenguaje. Porque esa es una discusión
que está dentro de la idea de diseñar el bytecode. ¿Hago un bytecode recontra genérico para cualquier lenguaje o hago un bytecode que tenga en cuenta las particularidades de mi lenguaje? ¿Y hasta qué punto? ¿Se entiende la idea? Entonces, de esa manera te podés hacer otro tipo de optimizaciones. Sobre todo que para hacer optimizaciones, ya cuando veamos optimizaciones, lo que uno necesita es tener la mayor cantidad de información posible para tomar decisiones. O sea, uno está tomando decisiones. Y siempre que tomamos decisiones, queremos información. Entonces, saber que estamos recorriendo una colección o un array nos da mucho más información que solo saber que tenemos un jump back. Entonces, viene por ese lado. Y bueno, entonces, como en todo diseño, hay un trade-off de cuánto esfuerzo le quiero poner durante la compilación, cuánto tiempo se toma para compilar un método, ponele, cuánto tiempo se lleva después para decodearlo, cuánta cantidad de instrucciones tengo, cuán compacto no es mi código, y entonces, bueno, uno empieza a hacer malabares con todo eso y, bueno, decide ponerle fuerza a un feature o al otro. Sí, para responder también a un comentario de Mati en el coso de compiladores. O sea, lo que dice Mati es que ahora en las máquinas nuevas, no solo las Mac M1, pero también hay un montón de Linux ahora, están los Alpine Linux y los Raspberry Pi y todo eso que vienen con una arquitectura distinta que no es Intel, son ARM, y son bastante más rápidas que las Intel, al menos las M1, comparado con un X80, con una máquina de más o menos la misma categoría, la misma mitad, vamos a decir, la misma plata. Y Mati dice que una de las grandes ventajas es que como ellos usan un set de instrucciones, el código máquina es de tamaño fijo. Y entonces fetchear y decodear instrucciones es mucho, o sea, se pueden hacer optimizaciones a ese nivel. Yo les voy a decir, como Pablo y yo implementamos el backend del compilador ARM de Faro, y digo, no solo esas, no es una de las solas ventajas de eso, perdón. Para mí una de las grandes ventajas del tamaño fijo es que es muy fácil de disasemblear y por ende de debuguear. Eso, cuando uno está haciendo un compilador, poder debuguear estas cosas es bastante importante. Muy simple el ejemplo es, por ejemplo, en lo que es Intel, en realidad no es de Intel, la mayoría de las más modernas instrucciones de la arquitectura de x86 las diseñó AMD, pero es lo mismo, son de tamaño variable. Entonces, cuando vos estás debugueando un programa y vos sabés cuál es la instrucción actual, porque tenés tu instruction pointer ahí, acá, sabés, podés debuguear para adelante, porque podés empezar a compilar las instrucciones para adelante, pero para atrás no sabés, porque no sabés si la instrucción de atrás es una instrucción de 1 byte, de 2 bytes, de 3 bytes y el tercero es un argumento, entonces nunca podés ver para atrás, es como que tu pasado no existe. ¿Se entiende la idea? Entonces eso complica otras cosas. Y además hay otro diseño, otra noción que también aplica al diseño de bytecode, que es la cantidad de instrucciones que tiene. Los procesadores x86 el orden de instrucciones está más o menos en los miles. Estamos hablando de 10.000 instrucciones distintas que tiene que decodear o sea, una instrucción de distinta, digamos, cada instrucción final compilada, digamos, por la cantidad de parámetros, variantes, variaciones que tiene, está en el orden de los 10.000 instrucciones distintas. Los procesadores ARM no solo tienen instrucciones de tamaño fijo, sino que tienen un set de instrucciones limitadas, es lo que se llama RISC. Y es muy interesante, si le interesa esto, leer sobre RISC-V o RISC-V, que es un procesador open source, una definición, un ISA, una definición de procesador, una definición de arquitectura open source, y hay muchos trabajos donde cuentan por qué decidieron hacerlo de esa manera. O sea, ¿por qué decidieron tener instrucciones de tamaño fijo? ¿O por qué decidieron tener esta instrucción y no esta otra? ¿O por qué decir, bueno, tenemos una instrucción que permite sumar solo flotantes? No estoy diciendo un ejemplo que no es verdad, pero no importa, tómelo así. Solo flotantes y vos tenés que, si querés sumar enteros, primero lo tenés que convertir a flotantes y después sumás flotantes. Y ellos decidieron eso por una determinada decisión
tecnológica o de que midieran ciertas cosas. Entonces, todo ese proceso creativo está bueno de verlo, está bueno de leerlo. Ahora, si quieren, les recomiendo un librito que es chiquitito, pero que cuenta, tiene es la referencia de los procesadores RISC 5 y además cuenta un poco de cada instrucción, por qué hacen así y por qué eso está distinto. Le pegan un montón al modelo de x86 porque es más parecido al modelo de ARM y aparte es más fácil pegarle x86 al que está en el piso, uno le pega más fácil que al que está No, pero ganando. además x86 tiene esa cosa que es infinito, es backward compatible al infinito. Claro, bueno, en x86 por ejemplo permite que puedan seguir corriendo el programa de AFIP que fue hecho en el 95, para los que no son argentinos, el programa de la dirección de impuestos que fue hecho en el 95 y todavía la gente como mi papá lo tienen que seguir corriendo y bueno, la tecnología pasa. Si eso estuviera en Mac, por ejemplo, ya estaría muerto y no se podría seguir usando. O sea, para la gente que ese es un feature, digamos. Es una decisión completamente entendible y parte de la decisión de Intel es soportar correr programas que fueron escritos en el 79 cuando salió el primer modelo de la familia. Así que bueno, en realidad todo esto es corolario de decir, bueno, hay muchas decisiones en el medio y por eso es interesante y bueno, queríamos contarle. Y después también hay mucha gente, hay muchos bytecodes de máquinas virtuales serias o no tan serias que fueron emergentes. O sea, salieron así. Un poco. Sí, o sea, también se puede, o sea, nada dice que uno no pueda agregar un bytecode después al set de instrucciones en la máquina virtual después. O sea, uno puede empezar con un bytecode más sencillo y después ir agregando y decir, mira, voy a agregar esta nueva instrucción. Total, mientras el compilador no compile esa instrucción, nadie lo va a usar, no pasa nada. Uno la puede poner como algo disponible y después los compiladores se pueden ir actualizando. Sí, o dependiendo de la versión de la máquina virtual o de la máquina física, usar un set de instrucciones u otro, o sea, como pasa todo el tiempo. Les voy a compartir también en el Discord un paper de Clemón, uno de los chicos que diseñó el nuevo bytecode que estamos usando en Faro ahora, que también tiene muchas ideas de esto. Es un paper cortito, bueno, necesitan un montón de cosas de las que estuvimos hablando, pero ahora capaz ya le pueden pegar una leída y entenderlo y decir, mirá, esto es por esto es por lo otro.